con Qué 200 bien. computadoras y con la tecnología al borde. En la lucha. Amén. Ni No hablar. estás, Roberto, no estás con el traje de samurái. No, porque ese lo guardo para ir a Juan. ¿Cómo les va? Se escucha medio bajito, Robert. No tengo otra cosa, perdón. Sí, se escucha Lo, muy lo- bajo, es cierto. lo No, voy a tal vez es porque poner lo está... más... A ver, yo lo pongo lo más fuerte que puedo. Ahora, más que eso, ahí cómo estamos. Bien, yo te escucho bien. Bueno, una serie de cuestiones para empezar, si Robert puede empezar. Les pedimos que, bueno, que silencien los micrófonos, así no me escucho yo con eco, por ejemplo. Eh, bueno, como las charlas que iniciamos hace 2 semanas son todas partes de nuestro grupo de investigación, el grupo de lenguas y escrituras de Oriente, que agrupa varias universidades nacionales de Argentina, e institutos de investigación, como el CONICET. Entre las universidades que trabajamos en este proyecto están la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Jujuy. Y bueno, somos un grupete bastante amplio de investigadoras, de investigadores que nos dedicamos al estudio de que trabaja en América. ¿Pueden por favor silenciarlos, Jorgelina, el micrófono? Gracias. Bueno, trabajamos en estudio de lenguas orientales, sistemas de escritura, pero no solamente nos limitamos a cuestiones filológicas o lingüísticas, sino también trabajamos desde la historia, desde la arqueología, desde el arte. Es un grupo interdisciplinario y también interinstitucional. Así que bueno, esperamos que en esta segunda jornada, en este segundo encuentro, sea de su agrado, así que estamos más que abiertos a los comentarios, sugerencias. Y una cuestión importante, eh, seguramente a los 40 minutos se corte, pero volvemos a ingresar con el mismo link que tienen ustedes, así que eso, quería comentarles por las dudas, o sea, se corta, pero volvemos a ingresar, así que Roberto eso ya lo estipuló en cómo va a ser su exposición, así que nada, era solamente eso, así que bueno, más que bienvenidos y bienvenidas. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos este sábado. Bien, buenas tardes a todos. Acá estamos compartiendo la pequeña presentación que preparé para hoy. A los que ya conozca, en parte esto que vengo a compartir con ustedes es un desprendimiento de uno de los primeros cursos que hicimos con el grupo Geleo allá hace 2 años ya en Puan, y de esto vamos a intentar sacar algunas consideraciones acerca de lo que tiene que ver con cómo fue utilizada políticamente cómo fueron utilizadas políticamente las primeras manifestaciones escritas de la literatura japonesa. ¿Sí? Rodri, pasaba, o no sé quién estaba manejando el PPT al final, la primera diapositiva, muchas gracias. Bien, vamos a trabajar muy brevemente las cuestiones de lengua, literatura y cultura de la civilización japonesa, y vamos a trabajar a partir de esto con 2 textos fundamentales, que son el Kojiki y el Nihon Shoki. ¿Sí? El Kojiki es la primera obra escrita en lengua japonesa con caracteres chinos, y a partir de ella se va a gestar gran parte del orden social, no solo de la primera era nipona, por lo menos la documentada, que es la Nara. Todas las anteriores se consideran prehistoria, la Yomon y la Yayoi. Y además vamos a trabajar sobre un poco de Nihongi, que es la manera en que los propios japoneses tuvieron de mostrarse hacia afuera, hacia lo que tiene que ver con la civilización china. Bien, bueno. Lo que tenemos que tener en cuenta para esto siempre es el carácter insular de Japón, por lo que
implica que su escritura y su desarrollo cultural dependan fuertemente, como supongo que todos deben saber, de la cercanía o de la influencia tanto de China como de Corea, ¿sí? en su desarrollo cultural e histórico. De hecho, muchas de las primeras novelas japonesas, no textos, no tratados históricos, por ejemplo, el Genji Monogatari, se refieren a este momento de la historia nipona como que siempre van a ser dependientes en algún o en otro sentido de la sabiduría, de la filosofía, del modo de pensar y organizar la sociedad que tiene su centro en China, ¿sí? Puse ahí en esa diapositiva que están viendo ustedes, sobre todo cuáles son, ¿sí?, los primeros momentos atestiguados de este trasvasar de la escritura china hacia Japón, y sobre todo a través del reino de Pekche, que es quien va a monopolizar, culturalmente el intercambio de bienes y servicios con el incipiente reino japonés. Y esos nombres, Akichi el escriba, Iwani el monje, van a aparecer en algún momento, tanto en Kojiki como en Nihon Shoki, como manifestaciones, diríamos, estilizadas de personajes que trajeron, ¿sí?, la escritura hacia el Japón, del mismo modo que en Grecia Cadmo será quien traiga el alfabeto desde Fenicia a Grecia. En Japón tendremos personajes particulares, obviamente ficticios, que llevarán los conocimientos de China a Japón. Uno de los principales conocimientos precisamente van a ser las analectas de Confucio. ¿Por qué? Porque gracias a las analectas de Confucio vamos a tener acceso a un sistema de ordenamiento social muy importante para lo que van a ser las primeras épocas de Japón, que es la lógica parental y cosanguínea de ordenar la sociedad mediante todas estas cuestiones literarias, ¿sí? Los clásicos de 1000 palabras que figuran abajo van a ser una suerte de ordenamiento filosófico de todas las doctrinas que circulan en la China de la época y que van a ser reinterpretadas en el archipiélago a gusto y placer de los gobernantes de turno. Hay que tener muy en cuenta toda esta cuestión de que evidentemente la élite letrada va a aprovechar todo esto a su favor para organizar la sociedad, obviamente, de una manera piramidal, y ahora vamos a ver cómo va a ser específicamente ese modo, sobre todo para justificar la preeminencia de determinados clanes de sangre por sobre otros. Por favor, ¿puede ser el siguiente? En la siguiente diapositiva tenemos estas cuestiones de qué va a marcar, no, sería la siguiente, ahí están en el mapa, es la siguiente, no la siguiente, actividad escrituraria. Esa, gracias. Vamos a tener 3 problemas. Primero que nada, que la escritura que van a importar los clanes japoneses es china, por ende está pensada para sintaxis china, para morfología china y para fonología china. Aunque no lo parezca, sobre todo si hay algunos que no conozcan mucho del idioma japonés, el idioma japonés y el idioma chino son completamente diferentes, vienen de troncos lingüísticos diferentes, por ende su adaptación y su uso de uno al otro son completamente diferentes. El principal escollo que van a tener los japoneses para la utilización del sistema de escritura chino es justamente todas aquellas cosas que en japonés no existen, y en chino sí, y son importantes, como por ejemplo el acento tonal, y todas aquellas cosas que en japonés sí existen, y en chino no, como por ejemplo las desinencias verbales y las raíces verbales. Como todos sabemos, en China cada concepto está representado por un ideograma. En japonés, técnicamente, hay muchas cosas que se representan puramente con
silabogramas, podríamos decir hoy día nosotros, y no solamente con la idea escrita, ¿sí?, en un solo ideograma. El otro problema que vamos a tener van a ser los coreanismos, porque al ser Corea el puente necesario entre China y Japón, evidentemente va a haber un montón de elementos coreanos en la lectura y en la escritura de los clásicos chinos que lleguen a las islas. Y no todo va a estar en un chino impoluto, y muchas de las cosas que aparezcan coreanizadas van a tener que ser al mismo tiempo japonizadas desde el coreano y no desde el chino. ¿Sí? Todo esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para entender de qué manera luego, cuando esto se transforme en literatura, cómo va eso a repercutir en su comprensión en sí. Es decir, ¿por qué pongo ahí dificultades en la comprensión? Porque técnicamente la lectura de los ideogramas chinos implicaba un acercamiento a lo que nosotros diríamos la idea principal, la idea central de cada texto, y no necesariamente a los pormenores o las, no sé, disquisiciones, supongamos en las analectas de Confucio, filosóficas que puedan tener, porque necesitamos una comprensión mucho más pormenorizada de lo que está escrito y no solamente entender, supongamos, que determinado ideograma significa determinado elemento de la naturaleza. ¿Sí? La cita que les traigo del Nihon Shoki, de hecho, toma este problema. ¿Por qué? Porque el Nihon Shoki va a ser una obra pensada para presentar a los soberanos extranjeros, sobre todo de China y de Corea. Por ende, hay que dejar en claro cuánto de esto se puede comprender y cuál es el nivel de cultura del que están disponiendo, y los letrados nipones conforme van haciendo propio el sistema de escritura chino. Bien, la siguiente, por favor. Por ende, la actividad escrituraria va a tener dos puntos centrales. Uno es la japonización, es decir, de a poco se va a ir japonizando la comprensión de cada ideograma chino, de cada formación de oraciones chinas, y por ende se va a entender el texto en tanto y en cuanto cada ideograma se va a usar como un sonido y no por su significado, o al revés, solamente por su significado y no por sus sonidos. ¿Estamos correctos? Es decir, yo voy a leer a ver el texto, y algunos ideogramas los comprenderé porque reconozco el dibujo, reconozco el signo, por ende sé lo que significa, y en algunos otros ideogramas reconozco el sonido, y es el sonido quien me va a llevar a un concepto en japonés. Por ende, de a poco se irá perdiendo la comprensión del chino. Bien. ¿Por qué al mismo tiempo esto es posible? Porque evidentemente se fortalece la comprensión de la escritura china gracias a chinos que se escapan de China y van a Japón como refugiados políticos. Y son los que establecen una manera de comprender la escritura y de por fin poder utilizarla para los propósitos propios de la élite del Japón. Esto evidentemente va a ser, se va a extender de una manera radial, es decir, vamos a tener un centro de cultura muy fuerte que en su momento será Kioto y luego será Edo. Kioto sigue siendo Kioto, Edo es la actual Tokio. Y luego de estos centros de cultura se irá irradiando a los diferentes centros tribales o más alejados y atrasados, entre comillas, culturalmente, desde el centro, que vendrían a ser las grandes ciudades que imitan las disposiciones y las modas, entre comillas, de la corte china. Cuanto más alejados estemos del centro de poder, evidentemente vamos a conservar en cierto punto la situación chinesca en un elemento que para nosotros va a ser importante, que es la analítica, que es una manera de transcribir y registrar la historia. Es decir, de una manera anual, y se registran todos los hechos de un año determinado, y luego a partir de eso se construye un texto más bien literarizado,
en base a los registros que existan, ¿sí?, históricos en palacio. Pasa a la siguiente. Esto va a tener su centro en lo que llamamos la Reforma Taika, ¿sí?, que va desde el 645 al 649, que es el primer movimiento político fuerte que tiende a la formación de un Estado centralizado. Esto es importante porque, primero porque va a ser el primer momento de la historia en las que las islas de Japón se van a constituir y entender como tales. Cuando hablo de islas de Japón, hablo de Honshu, hablo de Shikoku y hablo de Kyushu, la isla grande central, la isla pequeña que está pegada a Honshu y la más al sur. No hablo de Hokkaido, que para la isla más al norte, que para los propios japoneses es una isla extranjera, por lo menos hasta el siglo XVIII no comenzarán su colonización. No hablo tampoco de Okinawa, que para los propios japoneses formaba parte de otra realidad. El Estado centralizado japonés con estas tres islas y con los numerosos islotes centrales. El emperador Tenchi va a ser importante porque va a propiciar la creación de una universidad al estilo chino, en donde se va a enseñar filosofía china, en donde se va a enseñar analítica china, donde se va a enseñar contabilidad china y demás, y que todos los egresados de esta universidad, cual se hizo en China durante miles de años, formarán luego las hordas burocráticas del Estado naciente, que le permitirán incluso al emperador por fin tener un registro patente de las situaciones, de las cosas que suceden en su reino, de una manera unívoca, es decir, antes cada reyesuelo, cada jefe tribal, cada jefe de circunscripción determinada llevaba sus propios registros, y llevar una contabilidad central de los asuntos de todo el reino era sumamente dificultoso. Por ende, ¿qué va a pasar? Vamos a tener las primeras compilaciones de códigos legales que van a ser evidentemente chinos, aplicados a la realidad japonesa, pero evidentemente chinos. ¿Por qué? Porque al estar basados en clásicos confucianos, seguimos hablando de filosofía china. En el intermedio, en toda esta época, va a penetrar el budismo, cosa que va a generar como un movimiento religioso muy fuerte, que va a dejar de lado paulatinamente a las deidades animistas típicas, folclóricas, si podemos decirlo así, de Japón, que conforman lo que hoy conocemos como Shinto, que luego volveremos. Y esto es importante por dos razones. Razón número uno: todos los textos budistas que se conocerán en Japón vendrán escritos en chino. Todos los sutras vendrán escritos en chino, todas las discusiones acerca de doctrinas y prácticas budistas vendrán escritas en chino. Y la segunda y más importante razón es que el hecho de dejar de lado paulatinamente a las deidades tradicionales va a implicar que necesariamente es preciso actualizar el panteón, ordenarlo y sobre todo darle una entidad real y estatal, porque gracias a la creencia, digamos, folclórica, como veníamos diciendo, es que el emperador obtiene y mantiene su lugar en el mundo. El emperador es tal porque, según la propia mitología, desciende de determinados dioses. El problema es que la llegada del budismo pone en riesgo toda esta situación, porque evidentemente no estamos por fuera de lo que es una religión que incluso pueda ser entendida al modo japonés. El problema es que el budismo va a ser muy popular, cada vez más popular, y va a generar lo que puse abajo, que son los escritorios de sutras y los comentarios de los sutras, digamos, aplicados a la vida cotidiana nueva, entiéndase, Japón. ¿Sí? Vamos a lo siguiente. Esto va a generar, decía, la conformación de tres grandes obras funcionales al Estado: el Kojiki, el Nihonshoki y el Manyoshu. De Manyoshu hoy no hablaremos eventualmente, quizás hablaremos más adelante. El Kojiki es una compilación de mitos ordenada por el Estado, llevada a cabo
por la burocracia estatal, que recorrió el territorio y trajo a cantores a la corte para que trasladasen todos estos mitos tradicionales a un texto fijo, y ese texto fijo se terminó encastrando de tal manera que no hubiera duda que el clan imperial merece serlo por los lazos parentales que ostenta, y que los otros clanes dedicados quizá a, no sé, la religión, es decir, el contacto con los dioses, o al comercio, o a determinadas otras actividades que ya están establecidas por el dios que los patrocina, no puedan salir, no puedan tener otra situación social que no sea la que el propio texto ya ha establecido como tradicional y hereditaria para todo ese clan, para toda esa región o para toda esa familia. El Nihon Shoki es, a decir verdad, exactamente lo mismo, pero ordenado analíticamente a la manera china, digamos, censurado, puesto que muchos mitos tradicionales que figuran en el Kojiki son borrados del Nihongi porque son malsonantes, porque generan algún tipo de sombra de incultura sobre el pueblo japonés, etcétera, etcétera, etcétera. Ya los vamos a discutir. Pero la centralidad del Manyushu es tal, del Nihon Shoki es tal, que va a ser el texto que luego sobreviva estudiado durante muchísimo tiempo, porque es el texto depurado, entre comillas. Hablamos de una situación en la que, por ejemplo, por darles un ejemplo que luego trabajaremos, cierto número de dioses nacen de la nariz de un dios mayor, porque este se suena la nariz en un manantial sagrado, y ese dato está borrado de Nihon Shoki, porque queda mal que un cierto número de dioses nazca de esto que acabo de hacer. ¿Sí? Bien. Evidentemente, según el público receptor, van a tener diferentes maneras, diferentes grados de japonización. Es decir, el Kojiki va a ser más japonés, aunque se escriba con caracteres chinos. El japonés es fonológico, puesto que se lee el carácter con la lectura japonesa que le correspondería. El Nihon Shoki es completamente chino, porque está pensado para distribuirlo por el extranjero, y el Manyoshu no lo trabajaremos, pero el Manyoshu es completamente japonés porque son poemas. Entonces la métrica y demás elementos de la poética nipona merecen que se escriba cómo se debe de leer y cómo se debe de cantar. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente es una carátula, así que no, la otra. Esa es una página de Kojiki, editado moderno. Evidentemente tenemos las lecturas en japonés al costado. El texto original evidentemente no es tan prolijo. La siguiente. Muchas gracias. Kojiki significa crónica de hechos antiguos. Como les dije, es un texto que lo produce la burocracia. ¿Sí? Ono Yasumaro es el nombre del burócrata en particular, de hecho es un puesto, noble de grado quinto, etc. Genial. Que compila y ordena los cantos tradicionales referidos por este nombre. Hieda no Are es una kataribe. Kataribe es el nombre que recibían en Japón los que nosotros podemos conocer como juglares o cantores transhumantes, etcétera, etcétera. Oh, bien, sí, no, se va a cortar y vamos a seguir en la que sigue. Gracias, Rodrigo, por avisar. Fue ordenado por la emperatriz Genmei y de hecho figura como piedra angular del Shinto. Nos interesa a nosotros porque va a dejar atrás la literatura oral y va a permitir la literatura escrita, de la que es pionera, y por ende va a valorizar toda esta situación
que llevan adelante los cantores tradicionales en cada una de sus comarcas. Y el ordenamiento de esta situación de los diferentes cantos en un texto ordenado implica que la fuente es valiosa y que debe entenderse como tal, es decir, no es solamente un canto de gente inculta, sino que es parte de la historia del pueblo. Eso es importantísimo, ¿por qué? Porque el dilema es que cómo generamos esos lazos, ¿sí?, entre las diferentes élites y la élite central, si de repente no estamos valorando esos cantos que le dan ser, que le dan lógica a cada una de estas élites. ¿Bien? Paso a la que sigue y creo que ya seguro que en cualquier momento se corta, pero por las dudas. Bien. ¿Qué nos va a pasar aquí? Por lo general, vamos a tener una ficcionalización de la unidad política de este periodo. ¿Sí? Gracias, Rodri. Una ficcionalización de la unidad política de este periodo que va a tener como centro la figura del gran señor de Lokimi, que va a ser el emperador, evidentemente. Y el problema es que no necesariamente serán patrilineales, como nosotros generalmente podemos entender la cuestión de herencia y de transmisión de determinados rasgos a la descendencia, no son necesariamente exogámicas, y esto es más lógico, puesto que son nobleza, y en estos momentos el poder local se demostraba enviando una consorte al soberano central, que esto luego se va a ver trasladado al texto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada uno de los grandes dioses va a generar alrededor de sí un determinado número de descendientes con un determinado número de dioses que el texto nombrará como dioses de la tierra. Los dioses de la tierra son aquellos que patrocinan o que se sitúan en el origen de determinados clanes. ¿Bien? El dilema con, con esta situación de ordenamiento social es que los clanes poderosos van a terminar absorbiendo los clanes débiles y es necesario entender estas fusiones como pasajes de poder desde una figura poderosa mayor, que será un padre, hasta una figura poderosa menor, que será un hijo que probablemente podrá ser incluso olvidado. Paso a la siguiente. Toda esta cuestión, por ejemplo, que implica el surgimiento de los grupos tributarios, nos tiene que hacer pensar en que los diferentes grupos tributarios lo serán en tanto puedan establecer un tipo de parentesco con el soberano. No solamente por el tributo que entregan, sino porque algún dios en algún momento de la historia ha logrado establecer algún tipo de parentesco con la familia solar, con Amaterasu o con sus descendientes. ¿Sí? El problema y el dilema que tiene la centralización es que, como está basado en modelos continentales, lo que se estila es una suerte de estado unitario. Es decir, cada jefe de clan hará lo que mande el gran señor solamente porque el gran señor es su padre, abuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los modelos patrilineales lo que nos hacen es pensar a todo este grupo como una gran y enorme familia de la cual vamos a tener la porción política y la porción sagrada. La porción política estará como protegida por Amaterasu o ordenada debajo de Amaterasu, que es la diosa del sol, y la religiosa estará ordenada debajo de Susanoo, que es el dios de la tormenta y es el dios de la región. El hijo del cielo es el emperador amarillo. Pero, digamos, simbólicamente hablando, se retoma este cargo, ¿sí?, con este nombre para dotar a la élite nipona de un ascendiente que la haga equivalente, ¿sí?, a la élite china y a la élite coreana, que están mucho más avanzadas, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la organización social. Bien, pasamos a la primera de Kojiki, dice estructura. Sería la número 15.
A ver. No, no soy. Ahí, quedémonos ahí la genealogía que me gusta. La genealogía me sirve, gracias. A ver, ¿cuál es el problema con todas estas cuestiones? Todo eso que ven ahí en japonés es la genealogía, ¿sí?, de los dioses. Que evidentemente vamos a necesitar lograr ordenar un texto de un modo que la sumisión de los clanes sea completamente posible y pasible de ser lograda. Entonces, más allá de todos los mitos que conformen el texto, lo que nos va a interesar justamente es la cosmogonía y de qué manera la cosmogonía ordena la sociedad de la que ella depende. Es decir, sí, estamos hablando de shintoísmo, estamos hablando justamente de shintoísmo, porque lo que hace Kojiki es pasar en limpio elementos shintoístas digamos, una lectura política de la religión. ¿Por qué? Porque, a ver, si nosotros partimos de una base taoísta, ¿sí? Los dos primeros dioses, Izanagi e Izanami, representan los dos principios fundamentales del Tao, ¿sí? El yin y el yang. Los dioses que engendran a Izanagi e Izanami son nacidos ex nihilo, o sea, no tienen antecedentes ni nada por el estilo, son fuerzas cósmicas que toman cuerpo. Y resulta que los descendientes de Izanagi e Izanami primero van a conformar el mundo, y el mundo será Japón, y solamente Japón, se acabó, porque lo que crea esta gente son islas, y eso a nosotros nos importa literariamente, mitológicamente y políticamente hablando, porque Japón no es solo un país, sino que es lo que existe bajo el cielo, no existe otra cosa más que Japón. Y por otro lado, nos va a interesar porque luego de crear la naturaleza, vamos a tener un episodio entre el dios creador Izanagi y la diosa creadora Izanami, en donde la diosa morirá tras dar a luz al dios del fuego. Su esposo la irá a buscar al reino de los muertos, cual Orfeo, y cual Orfeo tendremos una legitimación de la muerte. Se rompe un tabú, que es ver a los muertos, y gracias a la rotura de este tabú, se genera la muerte en el reino humano, que todavía técnicamente no existen, porque solo lo que hay son dioses. Cuando este dios sale del reino de los muertos, lo primero que hace es purificarse. Se lava sus ojos, se lava su nariz. De uno de sus ojos nace el sol, de otro de sus ojos nace la luna, y de su nariz nace Susanoo, que es el dios de las tormentas. ¿Sí? A la luna no nos importa, por el momento, y nos queda la importancia de la diosa del sol, Amaterasu, que algunos dicen que en principio que luego se feminizó, porque quien mandó a compilar este tratado era mujer. Entonces, su manera de legitimar su poder es darle su propio género a su antecesora, que antes era antecesor. Y por otro lado tendremos al gran enemigo, entre grandes comillas, que es el dios de la tormenta, Susanoo. ¿Por qué? Porque el dios de la tormenta, evidentemente, primero patrocina la región de las tormentas, es decir, toda la costa de Corea, de China y del noroeste de Japón. ¿Sí? Esos clanes son los que más legitimidad al trono tendrán. Y entonces la batalla entre esos dos clanes que perdieron, porque el clan Soga, el ganador, es devoto de la diosa del sol, estarán en la historia propuesta por Kojiki como el bando vencedor. La diosa del sol y el dios de la tormenta, su hermano, se enfrentarán en varias ocasiones, ¿sí? Y en la más importante de ellas, que es cuando él, digamos, la asusta de tal manera que la diosa termina escondiéndose en una caverna, y luego los otros dioses deben sacarla para evitar la conflagración universal, el gran eclipse y un montón de mitos derivados. Lo que hacen con Susanoo es desterrarlo del cielo a la tierra. Y digamos, la llegada de Susanoo como dios a la tierra es la que genera a la humanidad. Digamos, dependemos del dios de la tormenta.
en cierto punto, porque él aparte crea la agricultura, permite la apropiación humana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando a la diosa del sol le toque reivindicar su reino y comenzar a gobernar sobre Yamato, que es el nombre poético de Japón, habrá otro enfrentamiento entre los descendientes, tanto de Susanoo como de Amaterasu, que se resumirá de la siguiente forma. El ganador es Okuninushi, que es el descendiente de Amaterasu, y luego de esta batalla se repartirán los ámbitos de influencia de la siguiente forma. Los descendientes de la diosa Sol serán la élite política, y los descendientes del dios Tormenta serán la élite religiosa. ¿Sí? Esperen que ustedes estábamos acá en la... quiero ver dónde estamos para poderlo seguir. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Quiero mostrar algo. Ahí estamos. Esto es lo que les decía del Tenka y lo que hay bajo el cielo. Esta repartición que se va a hacer, a ver, aquí, la siguiente. Me había quedado poquito. ¿Estamos? No, sí, ahí está. Genial. Bien. Cuando se entrega el poder a Amaterasu y se reparte las esferas de influencia, lo que va a suceder justamente es que estos esquemas parentales, estos esquemas que tienen que ver sobre todo con quién depende de quién, a quién le pagamos tributo, y quién es el que detenta el verdadero poder, se van a ir cambiando, digamos, de un lado hacia el otro, como un vaivén, de forma que siempre sean los devotos a Amaterasu quienes detenten el poder político. Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque en una primera instancia de la historia, nosotros vamos a tener una fuerte centralidad en la corte, en la emperatriz y en todo lo que tiene que ver con establecer a Japón como un estado de similar importancia, incluso de mayor importancia que sus vecinos. Y por otro lado, lo que nos va a pasar es que cuando esto empieza a declinar en favor de los shogun y que cada región tenga su señor de la guerra que tributa a otro señor de la guerra mucho más poderoso y así hasta llegar a la cabeza, cuando se establece el shogunato como régimen social y político en Japón, ahí vamos a tener un trastrueque de cuestiones sagradas, porque los que van a terminar representando a la diosa solar y al poder político van a ser los shogun y no el emperador. El emperador quedará en una situación de, digamos, subordinada a las situaciones que dependan, políticamente hablando, del shogun y de sus limitaciones, digamos, porque estamos hablando de guerreros y no prácticamente de políticos. Bien, pasemos a la siguiente. La cuestión es que nosotros vamos a tener una primacía de Amaterasu justamente porque, por lo menos literalmente hablando, como estamos partiendo de modelos chinos, la descendencia de Amaterasu ha de ser masculina. ¿Sí? Y el hecho de que la descendencia sea masculina le otorga primacía a uno por sobre el otro. El dilema es que la rebeldía que yo les nombré de Susanoo y el episodio de la caverna nos genera, sobre todo, una excusa literaria para establecer símbolos de poder. ¿Sí? Estamos hablando de los tres tesoros sagrados, del espejo, de la espada y de la magatama. La magatama tiene su importancia cuando nace la descendencia de cada uno de los dioses. Susanoo y Amaterasu mastican un collar de magatamas y al escupirlo generan su descendencia. Cada uno, Susanoo tiene 3 mujeres, Amaterasu 5 varones. Y luego, cuando se produce la rebelión de Susanoo, para sacar a la diosa Sol de la caverna, se sirven del espejo de Yata, y
para que la diosa vea en el espejo su reflejo y por celos salga. Esa situación, esa generación de tesoros sagrados nos va a demostrar también, no solamente del lado de quién está el poder, sino cómo se orienta la lectura de la posesión de determinados símbolos que al fin y al cabo son más que nada símbolos no solo rituales, sino también sexoparentales, digamos. Se tiene el espejo y el espejo es el que permite la reproducción, por un lado. Y por el otro lado, cuando Susano mate a la serpiente Orochi, ya siendo soberano de la tierra, tendrá acceso a la espada Kusanagi, y la espada Kusanagi es un símbolo masculino por excelencia, que de hecho está en la diapositiva siguiente. Cuando hablamos de la muerte de Orochi, hablamos sobre todo de esto que les digo. La muerte de Orochi es el mayor símbolo de poder religioso. Estamos, digamos, ordenando al mundo a través de la eliminación de todo aquello que no se considere o sea peligroso para lo divino. Los dioses establecen su lugar y marcan esferas de influencia. La de Susano será, en este caso, la tierra. Por eso es que se celebra tanto su matrimonio con Kusinada. Kusinada técnicamente es una diosa, pero ya se considera humana, y al mismo tiempo lo que nos propicia es la creación del primer poema conservado de toda la literatura japonesa, que está en la diapositiva siguiente. La existencia de este poema no solamente me interesa en su situación literaria, sino que interesa en general porque gracias a este poema es que técnicamente Japón poéticamente se llama como se llama. Japón es la tierra de las 8 nubes, porque 8 para el orden cosmológico japonés simboliza la eternidad, por ende el infinito, más que la eternidad, por ende todo aquello que tenga que ver con una infinitud nos está dando la pauta de que así como Amaterasu es la soberana del cielo, técnicamente Susano se está proclamando en este acto el soberano de toda la tierra, porque sobre su palacio están todas las nubes existentes. Bien. ¿Cuál es el problema aquí? Es sobre todo la cuestión de la disputa de la autoridad, ¿sí? Pasemos a la siguiente, no a la otra. La siguiente la voy a pasar por alto. Porque nos interesa no solamente que técnicamente el derecho de gobierno le pertenezca a los descendientes de Susano, sino que es la negación de estos, porque se consideran a sí mismos dioses de la tierra, por ende negativizados en lugar de los dioses del cielo que descienden de Amaterasu, y es por eso que la descendencia de Amaterasu puede bajar del cielo a gobernar, porque técnicamente el texto nos va a mostrar que la tierra, la existencia terrenal, termina corrompiendo hasta los dioses más sagrados, básicamente. Y esta situación de la corrupción nos genera estas 4 cosas que están al final. Se entregan los tesoros imperiales a los dioses del cielo, porque son los que van a ser capaces de manejarlos. Se asignan jefes de clanes, todos descendientes de alguno de los dioses, y sobre todo se establece que los emperadores deben morir. Los hijos del cielo, por más dioses del cielo que sean, van a estar sujetos, porque reinarán en la tierra, a la humanidad. Y como van a reinar en la tierra, la descendencia de esa rama debe ser masculina. Jimmu Tenno es emperador porque no queda otra. Ahora, ¿cuál es el dilema? Que si Amaterasu no hubiera sido planteada o replanteada, depende de la corriente teórica que sigamos, como una diosa femenina, muy probablemente la emperatriz Suiko hubiera podido tener cualquier cantidad de golpes de estado. Porque no
se legitima a sí misma como un posible ocupante del trono de Crisantemo. Bien, pasemos a la siguiente. Paso un poco a hablar de Nihon Shoki y luego abro la situación de preguntas para que me consulten todo lo que necesiten o quieran decir. Como les dije, Nihon Shoki, la siguiente está modelado sobre historias chinas, y como está modelado sobre historias chinas, lo que se hace es, más que ordenar un corpus de mitos preexistentes, se establece una especie de composición muy cercana al centón bizantino, que es construir un texto complejo a partir de frases famosas, refranes, elementos conocidos pero muy breves en alguna otra lengua, puede ser incluso el coreano. Por eso vamos a tener un estilo completamente chino, salvando las partes en verso, como el poema de recién, que también va a estar en Nihongi, solo que un poco más estilizado para que esto sea posible de mandarse al exterior. Por esto, pasamos al siguiente, el texto va a ser más histórico que mítico. Como va a ser más histórico que mítico, el primer emperador, que es Jimmu, va a aparecer muy pronto, aparece en el capítulo 3. Toda la parte de los dioses se abrevia lo más posible. Lo único que nos interesa es que el emperador reinante es hijo de un dios celestial y se acabó, no interesa otra cosa. Por ende, también vamos a tener una situación de alabanza a los buenos gobernantes y de vituperio sobre los malos gobernantes, porque lo que nos interesa mostrar es que los malos gobernantes no han tenido futuro y que somos un país ordenado, correcto y bonito, digamos, en la manera china de ver el mundo. Y al mismo tiempo, justamente por lo que estuvimos hablando, no vamos a tener tantos elementos shintoístas, vamos a girarnos más hacia el Tao y más hacia el confucianismo, más hacia los lazos familiares internos y externos, y más hacia las parejas de dioses que acaban complementándose, Yanagi e Izanami como dioses creadores, Amaterasu y Susanoo como los grandes dioses políticos religiosos de japoneses en su conjunto. Es decir, no existiría Amaterasu como diosa política si no hubiera un Susanoo como dios religioso que englobara la experiencia humana en el mundo. Bien. Entonces, lo que vamos a tener es justamente que todos los emperadores que no figuran en ningún lado, es decir, que no tienen algún tipo de registro, pasemos a la siguiente, que no tienen ningún tipo de registro histórico ni nada por el estilo, tendrán que ser justificados de alguna manera porque, por ejemplo, al ser 8 y al sus reinados ocupar una miríada de años, literal, más o menos son 1100 años, con 8 emperadores, evidentemente hay que justificar de dónde salieron y por qué han vivido tanto, porque evidentemente si queremos crear una historia más bien verídica, toda esta cuestión de lo mítico y exagerado debe ser dejado de lado. El problema es cómo se justifica. La justificación igualmente no es muy consistente, que digamos, pero para la época resultó útil. Y además, lo que se va a hacer es, como les dije al principio de todo, reutilizar elementos que no hayan estado, digamos, bien vistos por la mirada cultural extranjera. Todo aquello que tenga que ver con, no sé, secreciones corporales, muertes violentas, no sé, genitalismos, etcétera, 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 va a ser borrado. Y va a ser borrado y se va a hacer de cuenta que no existió, porque técnicamente eso no puede ser mostrado por fuera, porque si no estaríamos diciendo que nuestro pueblo es una parva de campesinos y nobles sin ninguna cultura, cuando no queremos que eso se muestre. Y les había dejado para el final una cuestión que tiene que ver con el katakana y con el hiragana, que voy a explicar brevemente, porque generalmente nosotros lo conocemos cuando se estudia el idioma japonés como los silabarios debidos al grupo de escritoras femenino y al grupo de escritores masculinos que adoptaron la escritura china a la fonología japonesa, que aquí no se van a usar
pero que nos sirve tenerlos en cuenta tal cual por el hecho de que si bien estos textos no son genéricos, es decir, al producirlos la burocracia, evidentemente son manos masculinas los que los llevan a cabo, no quiere decir que no haya habido transmisoras femeninas de todos los saberes antiguos del pueblo japonés, como de hecho lo fue Hieda Noare. Hieda Noare se dice que es una cantora. Entonces, toda esa cuestión de qué es lo que ella misma está seleccionando para gestionar la historia completa de lo que luego llamaremos Japón, también es importante tenerlo en cuenta para pensar, de hecho, qué pudo haber quedado fuera si de repente todo lo que se ha ordenado lo ha hecho una mano masculina a partir de una selección femenina. Parece, digamos, parece fuera de lugar, pero teniendo en cuenta cómo después se organiza la literatura japonesa en las novelas femeninas y en las cuestiones analíticas masculinas, y en la escritura hiragana, que es prácticamente femenina, y en la escritura katakana, que es masculina, evidentemente debemos tener en cuenta también cómo se establece esta cuestión de que primeramente los clanes no tenían una línea patrilineal exclusiva, y va a ser de hecho Yasumaro, el encargado burócrata de compilar todo esto, quien va a darle esa importancia, porque no olvidemos que todas estas compilaciones nacen a partir de la legitimación de un trono que es femenino, y que para la época un trono femenino, teniendo como grandes espejos a China y a Corea, es algo que, si no está justificado por los dioses, no tiene ningún tipo de asidero en ninguna manera ni en ninguna parte del mundo. Lo voy a dejar acá, sobre todo porque quiero charlar con ustedes, quiero escuchar sus preguntas. Más que nada porque porque quiero saber qué es lo que a ustedes les genera esta cuestión de cómo se va ordenando la literatura, y gracias a la literatura establecer una manera social de ordenar determinados estamentos de un pueblo que, a pesar de que quizás lo veamos como lejano, no es tan ajeno a determinadas cuestiones históricas y políticas que nosotros podemos ver en cualquier otra civilización de las que llamamos occidentales, con enormes y grandes comillas. Muchas gracias. Eso no lo sé, Milagros. Rodríguez. No, que abrimos la ronda de preguntas, así que quien quiera que reinicie el audio y bueno, quedan 10 minutos, pero podemos volver a retomar porque estaba pautado hasta las 5 claramente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros acá teníamos una pregunta con Fiorella. Primero nada, agradecer las palabras de Roberto y el espacio que abren ustedes desde Geleo. Y teníamos esta siguiente pregunta. Robert, respecto de todos estos dioses que vos estuviste hablando, toda esta literatura, ¿esto puede entenderse como un mito de origen japonés, o por ejemplo como un estilo cultural del mito de los héroes, pensando por ejemplo en, comparándolo, ¿no? Yo te digo porque yo soy un cero a la izquierda en lo que es cultura japonesa, más allá del anime, y pensando en el héroe mítico griego, que son héroes que van, mueren, digamos, el héroe griego es aquel que cumple con la misión, pero muere, o sea, no vuelve a su polis de origen. Y pensando también quizás en el héroe, en los héroes armenios, que son muy similares a los mesopotámicos, donde ellos vencen y someten a sus conquistas. Nada, esa es la pregunta, espero que se comprenda. Robert,
Robert, no se escucha. A ver, voy a intentar. No, pero estás activado tu audio. Hola, a ver. Ahora sí. Ahora sí, genial. Ahora sí. No sé Buenísimo. por qué se había desactivado, perdón. No pasa nada. A ver, lo que decía era lo siguiente. Primero lo que hay que pensar es lo siguiente. No estamos hablando de héroes porque son dioses. A ver, hasta que Amaterasu Sí, me voy a no saludar ahí que deja... saque el coso. ¿Cómo? Ah, ¿Acá dónde? hasta que Amaterasu no deja, Me- digamos, el reino de la tierra en manos de su nieto, y luego de su nieto, digamos, toda su descendencia vaya a conquistar el país y establecer determinadas aventuras y demás, no podemos hablar de héroes como lo estamos entendiendo, no podemos decir que, no sé, Amaterasu o Susano sean igual a, no sé, Perseo. No. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que se va a establecer un paralelo, sí, cuando ya, digamos, la conquista del territorio esté asegurada, y siempre van a ser los héroes los vencedores, tal como vos decís, y vamos a seguir un camino bien campbelliano de, no sé, de caída de redención y el pasaje de las pruebas, etcétera, etcétera, pero esto va a pasar recién luego de que toda la, digamos, la burocracia celeste se haya establecido. Cuando Amaterasu tome su trono y de repente dirima que determinados clanes deben establecer tales y cuales funciones. Y todo lo que yo conté hasta acá tiene que ver más que nada con el orden divino, justamente para darle una cierta pretensión de eternidad. No podemos establecer un orden social si de repente luego el héroe se va o se retira o se muere y luego no, solamente nos concentramos en su culto. ¿Se entiende, Juanma? Sí, perfecto. Digamos, mi pregunta entonces iba más para un momento ya estatal, más que esto si se quiere, o por lo menos como para darle un halo de legitimidad al Estado chino. Exactamente. Es que si de repente no tenés eso en cuenta, si no tenés, digamos, en cuenta que necesitamos primero un Estado consolidado para establecer una serie de héroes que luego van a actuar a favor del Estado, y hablamos con lógicas estatales, porque lo que estamos haciendo es, digamos, fundamentar mucho más profundo la primacía de Amaterasu por sobre cualquier otro dios. ¿Se entiende? Necesitamos tener en cuenta esta cuestión de que de repente no podemos, no sé, mandar héroes a hacer campañas de conquista, si querés, si no tenemos una fuerte fuerza estatal que lo permita. Digamos, todo héroe está a favor y está trabajando en pos de las lógicas imperiales, básicamente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. A ver, al comienzo del Kojiki, Sí. estas tres fuerzas creadoras, que son Sí. los que crean a Izanami y Izanagi, Sí. son, a ver, una justificación luego de que el taoísmo entra o ya eran preexistentes en la mitología shinto. Son preexistentes porque de hecho son más. Se hace, según Neil Nauman, que es la que estudia todas estas cuestiones de la mitología japonesa, son preexistentes y lo que se hace es una estilización después de la entrada del Tao a Japón. ¿Por qué? Porque es lo mismo que va a suceder con los grandes dioses. Los grandes dioses se supone que son tres, y de repente de la luna también nos olvidamos. Tsukuyomi no le interesa a nadie, básicamente, porque Tsukuyomi no tiene este lugar, digamos, entre Yin o Yang, que le corresponderían a Amaterasu o a Susanoo. Todas las cuestiones mitológicas niponas tienen que ver con cuestiones preexistentes que luego se van amoldando a una determinada filosofía preponderante. El problema es que la filosofía preponderante con la que estamos trabajando acá es por un lado el Tao, por eso todo está organizado en base a pares, y por el otro el confucianismo, y por eso necesitamos estas cuestiones familiares para que el poder se establezca con el respeto debido a los mayores, y etcétera, todas las cuestiones confucianas que vienen después derivadas de eso. Pero no, eran más. Se supone, algunos dicen que eran 5 y otros dicen que eran 8, que es lo más, que yo creo personalmente que es lo más lógico que sean 8, porque si no, no podés establecer una creación universal.
Ah, ¿sí? perfecto, gracias. ¿Quién era la que estudiaba esto? Nelly Naumann. Ahí lo pongo en el chat, a ver. Si puedo abrir el chat, lo pongo en el chat. Sí, acá puedo abrir el chat. Nelly Naumann. Ahí está. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Sí, Sí, yo quería saber, ¿esta literatura se transmitía de sí. alguna forma al pueblo? Pienso en España con los juglares que eran a menudo contratados para llevar la historia. ¿Los cataribes hacían eso o no? Sí, sí, porque de hecho, primero que cada gremio, grandes comillas, ¿no? Perdón por los anacronismos, pero valen para esto. Cada gremio en los determinados pueblos y aldeas y centros tribales y de clan enviaba por lo general un cataribe a la corte para que el palacio tuviera conocimiento de estos mitos, digamos, más locales. Luego, lo que hacía Palacio justamente era establecer todo esto como una suerte de texto fijo, indiscutible, niño, niño, niño. Y bueno, ahora se va a cortar en un minuto, te sigo respondiendo cuando podamos volver a entrar. Y perdón, pero si no va a quedar la respuesta por la mitad. A ver, así no Sí, pasa me nada. figura menos de un minuto, por eso, perdón, que haya No, no pasa nada, interrumpido. no pasa nada. Por eso yo preferí, digamos, me quedo en Sí, silencio y contesto la respuesta después de que volvamos, porque si no se va a cortar y va a ser medio bastante incómodo. está bien, está bien. Y perdón de nuevo. No, por favor, no pasa nada. Sí, dice menos de un minuto, pero a veces, no sé, es el tiempo de Zoom. Los tiempos de Zoom son raros, eso ya. Creo que algo que nos enseñó la pandemia es que Zoom tiene un tiempo paralelo al nuestro. Pero sigue, sigue. Bueno, a ver, vamos a intentar decir Creo, algo. porque dice menos de un minuto, pero no se cortó. Sí, Zoom. pero no se cortó. Bien, no importa, yo sigo. Bueno, volvimos. Bien, Ahí estamos de nuevo. ahí estamos. Ay. Hola, Ana. Hola. ¿Cómo ¿Cómo andan? va? A ver, estoy admitiendo. Ya está, creo que Dale. estoy admitiendo. Rodri, Sí, ahí te mandé para que después me dejes compartir pantalla. perfecto. Para lo último. Sí, Hacia sí lo que, último si ponemos no, otra yo lo chica. pongo al próximo flyer, no te Ah, preocupes. bueno, dale, dale, entonces lo haces vos. Listo. Dale. Estoy Ok. viendo admitir personas. A ver, Sí, admitir a todos. Poné admitir a todos y entran todos. perfecto. Bueno, bueno. Es un aprendizaje del Zoom. Sí, permanente. Listo, ya está. Bueno, Me bien. parece que somos 32, pero no sé, me imagino que me va a ir avisando, ¿no? Sí, Está, Sí, te avisando. perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí, Robert, todo tuyo, podés seguir. Gracias, Ro. Retomo entonces. Lo que decía era esto. Cuando los cataribes se envían a la corte, ¿sí? Lo que hace el aparato cortesano es, de hecho, producir un texto legitimado y el cataribe lo lleva de vuelta oralmente a su comunidad de origen. El texto legitimado, como se produce una copia estatal, queda en poder
del daimyo, del show, de quien tenga el poder, digamos, centralizado en esa región. Pero se hace una suerte de lectura comunal, ¿sí?, por parte del propio Cataribe en la comunidad que mandó el Cataribe originalmente de la corte. Digamos, es una suerte de retroalimentación. ¿El Cataribe puede contar sus cuentos originales? Sí, pero luego van a estar tamizados por la comprensión que se tenga a partir del texto legitimado por el Estado. ¿Entiendes? Sí, sí. Genial. Bueno, ¿Preguntar? más preguntas. Recomendación de bibliografía para iniciados. A ver, bibliografía para iniciados. Pará. ¿En castellano o en inglés? Porque el problema con la niponología es que en castellano hay muy poco. Nosotros estamos encanalados entre o el japonés, o el inglés, o el alemán. Porque, bueno, Hirohito y su bendito eje generó que los germanófilos volvieran niponólogos, ¿no? En castellano hay muy poco. Te podría decir, como muy, muy principiante, el libro de mitología japonesa de Anisaki, que si bien es antiquísimo, se consigue por todos lados, y lo que tiene, digamos, de contenido es correcto, esencialmente. Y después, aparte de Naumann, que la nombré recién, que si bien es estudiosa, digamos, bien puntillosa y académica y demás, no es compleja como para leerlo, decir, bueno, me leo el texto, se entiende, está bueno para los iniciados, pero para iniciados te puedo recomendar a Shirokawa, y Shirokawa está solo en inglés. De hecho, si después si le quieres pasar un mail a Geleo, yo te mando el material, no tengo problema. Pero está en inglés, es el dilema. Y recién vi otra, esperen que tengo el chat todavía. Perdón, Robert, si vos querés, podés dejarle tu correo Sí. para que te escriban directamente. Buenísimo. Sí, cómo no, lo pongo en el chat. Dale, buenísimo. Perfecto, así si alguien se quiere lo pongo en el contactar chat. para pedirte bibliografía sobre el tema, directamente que se contacte, así no generamos tantos teléfonos descompuestos por ahí. Tercerización, dale, buenísimo. Sí, no hay problema. Ahí lo pongo en la ventana. Sí, yo no tengo nada más. Paso lo que tengo. Porque aparte es lo otro, a ver, en japonés, de nuevo, hay algunas cosas muy conseguibles y otras cosas, las que son muy modernas, son prácticamente inhallables, porque ellos mismos tienen un bloqueo bastante importante con su propia literatura, para los que somos extranjeros. Hay algo conseguible, pero no sé, las cosas que se pueden conseguir de libre acceso en japonés son del 74, del 75, todo bien, pero tienen no sé, una antigüedad incluso académica que las hace un poco falibles. O sea, se puede leer, de nuevo, para los principiantes se puede leer, pero sí hay que tener en cuenta que todo lo que se lea en japonés, que se pueda conseguir con una simple búsqueda en Google, probablemente tenga algunas fallas y haya que leerlo de nuevo bajo otra óptica con algún material más moderno. No sé si alguien había dicho algo y no se va a escuchar. No, parece que no. ¿Ninguna pregunta, gente? No sé si Bueno. quieren hacer otra consulta, pregunta a Roberto sobre el tema. ¿No? ¿No? Que fue muy Justo claro. salió, pero no me pregunto. Sí, parece que sí. Al menos para los que somos ajenos en el tema, fue muy claro. A ver, el problema con esto también es lo de siempre, ¿no? Los que nos dedicamos a esto somos pocos, y los que nos dedicamos sobre todo a lo que es el, digamos, texto histórico nipón somos menos. Entonces es mucho más complejo también esto, estudiar Japón desde este lado del mundo, cuando no es
el Cool Japan, que le decimos nosotros, o sea, todo lo que tiene que ver con el Japón moderno. Clase de literatura japonesa, seminarios y demás. A ver, literatura japonesa y seminarios nosotros, por ahora. Porque por fuera de nosotros, no sé si hay mucho. Porque después, si bien está la Fundación Satori es de Perú, y, o sea, da charlas y demás por internet, pero estamos en la misma. Acá en el país, literatura japonesa, si te referís a literatura japonesa, por ejemplo, moderna, Paula Hoyo Hattori se dedica y Mati Chape, pero Paula Hoyos no suele hacer cursos y Matías, que yo tenga entendido, tampoco. Igualmente, siempre que yo conozco un curso o algo, tiendo a hacer la suficiente propaganda y demás. Y eventualmente, si quieren mandarme un mail, formo una lista de correo y cuando me entero, se los mando. Yo no tengo ningún drama. El PDF de la clase se sube a algún lado, no lo sé. Yo, si quieren, lo subo. Igual Rodri y Ley lo tienen, lo pueden subir. Pero el problema con esto, el problema con las clases de... ¿Hubo alguna persecución al budismo tal como hubo con el cristianismo en Japón? No, jamás. No. El budismo en Japón fue una religión aceptada desde sus comienzos. No hubo grandes problemas porque lo principal que hizo que el budismo pregnara tanto en Japón, que no lo lograron las otras religiones, es que el budismo no compite con otras religiones. Vos podés seguir la senda del Buda y de repente ser cristiano, ser, no sé, judío, ser musulmán, ser lo que quieras ser, y al mismo tiempo seguir los preceptos del Buda. Buda no compite con otros dioses. El problema con la persecución del cristianismo es que el cristianismo sí compite. El cristianismo quiere que vos adores a Cristo, nada más. Entonces el problema con eso es que termina siendo una, digamos, amenaza al poder central, porque técnicamente si vos estás diciendo, pongo el ejemplo del cristianismo, el problema que tuvieron los shogunes con el cristianismo fue, bueno, genial, pero adoran a este muchacho y resulta que ahora todos nos tenemos que volver a la fe de este muchacho. ¿Y él quién es? ¿Por qué de repente no nos están dando la centralidad que nos merecemos a nosotros, que encima estamos formando parte de un conglomerado social y religioso que nos tiene a nosotros en el centro, digamos? Jesús Daisu se puede conseguir en algún lado. Sabés que no tengo idea, Mailén, pero dame unos días y te averiguo. Claro, ese es el tema. El cristianismo pone políticamente la iglesia por encima del poder político y el budismo no. Exactamente. Y el problema con eso es que cuando la iglesia se pone por encima del poder político, pues le está quitando al daimyo, o a la figura de poder que sea, el poder que técnicamente le corresponde por derecho, porque los dioses se lo han heredado. ¿Qué es eso de poner a una religión por sobre el poder político, que en sí es religioso? El Koji que existe para demostrarte que el poder político es religioso. Vos no podés despegar la visión religiosa del mundo de la visión política. ¿Cómo fue visto por parte de China y Corea en la obra de Kojiki? Kojiki no lo conocieron jamás, conocieron Nihongi. Kojiki no salió de Japón, porque Kojiki no podía salir de Japón porque hablaba de cosas horribles, hablaba de dioses naciendo de mocos. O sea, no podía salir de Japón, básicamente, porque iban a quedar con una horda de gente inculta que lo único que hacía era adorar a cosas locas. No, salió Nihongi. Y Nihongi, si bien fue bien recibido, porque Japón fue, digamos, admitido en el concierto de las naciones, vamos a decirlo así, tampoco se le dio mucha importancia, digamos, no hubo grandes ediciones de Nihongi en China. Si bien circuló, tanto en la corte del emperador como en las cortes de algunos gobernadores de provincias, sobre todo los que estaban más en contacto con Japón, no se le dio mayor importancia por esta cuestión de que, a ver, el emperador de Japón se estaba proclamando soberano del cielo. El soberano del cielo vive en Shanghái. No puede haber otro soberano del cielo. Entonces lo tomaron más bien como obra literaria, antes que como obra política o como obra religiosa. Bueno, esta gente quiere legitimarse a sí misma, genial, pero se va a legitimar a sí misma hasta acá, porque resulta que de acá adelante el emperador es nuestro, y es el único, digamos, vínculo con lo sagrado o lo ominoso que puede existir en todo el mundo. Esta gente quiere creer que todo el mundo son sus islas, genial, no hay problema, mientras no pretenda que de repente todo el mundo también es su continente. ¿Sí? ¿Podés ampliar sobre el empuje que dio Moto ni nada? Sí, obvio.
El estudio, si no fuera por Moto y Norinaga no estaríamos acá, de hecho. Y fue problemático. A ver, vos que yo, si lo nombrás a Norinaga es porque alguna idea tenés, y sabrás que gracias a, digamos que todo lo que hizo Norinaga fue impulsado por el Estado. Porque Meiji, el emperador y todos sus sucesores vieron el potencial que había en reflotar a Kojiki como obra no solo literaria y religiosa, sino sobre todo política. Estás legitimando un orden que en el siglo XIX necesita volver a poner a Japón en el centro del mundo. Y Japón, en un momento, cuando Norinaga empieza sus estudios, en el que estamos intentando ingresar a la lógica mundial, ganando una guerra Rusia, cosa no menor, evidentemente el texto y los estudios de la literatura nacional de Norinaga lo que hacen es terminar de hacer entender al pueblo llano y a todos los que podían recibir esos estudios que evidentemente eso ya estaba profetizado por un texto que evidentemente nos está mostrando la lógica interna y externa de nuestro orden. Es decir, el estudio de Kojiki en el siglo XIX se explota justamente porque es necesario demostrar que Japón no es tan atrasado culturalmente como todo el mundo cree, y ahora todo el mundo es literal todo el mundo. O sea, Japón está importando tecnología, no sé, ingenieros, maestros, etcétera, etcétera, para modernizarse. Genial. Pero resulta que todo lo que el mundo vio atrasado, el estudio de Kojiki demostró que técnicamente siempre Japón fue adelantado, a pesar de que el mundo no entendiera que así lo fue. ¿Por qué? Porque cuentan con el favor, técnicamente, de los dioses del cielo. El problema es que después todo eso generó todo el nacionalismo de los primeros años del siglo XX, porque Hirohito se agarró de eso. O sea, tomó esa situación de, bueno, resulta que soy un dios, bueno, sí, obvio que jugaba un papel en el imperialismo japonés, porque a Hirohito no se le discute. Lo que dice Dios es palabra sagrada y por él debemos morir. Es un gran problema. Nunca tuvo una batalla popular como Krishna, Rama, Jesús. No. Si vos decís figura religiosa popular, Susano. Pero porque como Dios inferior, de nuevo entre comillas, lo que haces es poder, valga la expresión, tomarlo para la joda. O sea, porque técnicamente es un Dios ya degradado en el propio texto. Vos podés hacer con él lo que vos querés, pero no es una situación de que, no sé, podés, si querés lo podés adorar, obviamente, porque es un Dios, pero no sé si lo han tomado religiosos como una figura religiosa popular, porque para figura religiosa popular está Buda. O sea, ese es el problema con el budismo y el shintoísmo en Japón. Para figura religiosa popular está Buda. Después el problema con el shintoísmo es que el shintoísmo viene a ocupar un lugar de ordenamiento, aparte de un lugar religioso. Porque el shinto está pensado primero como política, después como religión. Y ese es el dilema. Cuando preguntan a Ewan si jugó algún papel en el imperialismo japonés, y sí, porque estamos hablando de que evidentemente la religión es política. No podemos pensar la religión por fuera del orden imperial. Si de repente me estás diciendo que el emperador es el rey de todo lo que hay bajo el cielo, y entonces ¿por qué no me voy a cruzar el charco y conquistarme media China como en efecto lo hicieron? Si me lo está legitimando en mi propio cargo, básicamente, considerando que como es que China estaba como estaba en 1912, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, el problema justamente con esto es que es un texto que puede ser manipulado para cualquiera de los dos lados, porque mientras vos mantengas la rama religiosa separada de la rama política, el texto puede ser utilizado por quien a vos se te ocurra. Porque, a ver, si vamos al caso, lo que hizo Hirohito fue retomar todos esos dos campos en sí mismos. ¿Sí? Pero, ahora respondo a Nicolás, pero por lo general, lo que se hacía era, el emperador era figura política, sí, hijo de un dios, pero político, y había alguien encargado del templo de Ise
que era el gran sacerdote, el sumo sacerdote, si queremos usar un cargo que no es para nada japonés, pero que es más, un poco más comprensible. ¿Sí? ¿En los tiempos antiguos hay escolios? Sí, 1000. Por eso es un despelote de traducir y de editar. O sea, pensá en columnas centrales en cada rollo, y los escolios son interlineares e interkanji. O sea, hay escolio entre cada columna y entre kanji y kanji. Porque a veces las lecturas eran tan diferentes que había otros kanji chiquititos, aparte de esto, sumarle los manuscritos, que si a veces las manuscritas alfabéticas son complejas, la manuscrita ideográfica es un despelote. Entonces el escolio termina a veces generando más confusión que un agregamiento de información. ¿Los mitos de Kojiki fueron influenciados por el mito de China? ¿Tienen mitos parecidos? No. Los mitos de Kojiki son puramente japoneses. ¿Tienen mitos parecidos? Te diría hasta que no, porque por lo menos en lo que tiene que ver con la creación del mundo, o sea, no sé, pienso en Panku y no hay nada parecido a Panku en Japón. En Japón tenemos a Izanagi y Izanami parados en el arcoíris con una lanza en la mano, tirando gotas de agua al mar para crear las islas. Y eso en China no existe, porque el problema es que no podemos pensar en mitos parecidos porque tenemos que pensar en las peculiaridades de Japón. Japón necesita un dios de las tormentas porque Japón vive asolado por terremotos y tsunamis. A China eso, si bien le sucede en menor escala. Entonces, cuando tenemos que pensar en una mitología propia, es más complicado encontrar paralelos. ¿Sí hay un dios solar? Sí, pero no se le da gran importancia existiendo, digamos, el Hijo del Cielo que desciende de un dragón y no del sol. El Hijo del Cielo en China desciende de un dragón. Sí, la figura del dragón es importante, pero porque Japón la toma de China, no porque haya sido, digamos, una figura importante en ambas partes y que cada uno le dio una importancia particular. ¿Y eso tiene relación con los paralelos mitológicos? Sí, de una. Por algo, lo primero en ser creado es el sol, la luna y la tormenta. El sol porque, bueno, es el sol y tiene toda la situación de la agricultura y demás. La luna para contarle el tiempo, porque aún hoy todos sabemos que el calendario de Japón es lunar, y la tormenta porque, bueno, es Japón. Lamentablemente, si no contamos con la tormenta y con que la tormenta funciona como funcionaba como Poseidón para los griegos, la tormenta genera el terremoto, no al revés, entonces es más entendible toda esta cuestión de por qué también es el primer dios en ser expulsado. No podemos tener un dios provocador de tormentas en el cielo. Tenemos que mandarlo a su lugar, digamos, de aplicación concreta. La expulsión de Susano, aparte de ser un nicho político, se justifica, o por lo menos se justificaba en su mito de origen, porque sí, la tormenta corresponde más a la tierra que al cielo, en la visión nipona. ¿Sí? ¿Me quedó algo en el medio? No, creo que no. ¿Alguna pregunta más? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Cortaríamos por aquí. Bueno, y agradecerle a Roberto, que bueno, es parte de nuestro grupo de estudios. Roberto es egresado de Letras Clásicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es maestrando en la Universidad Nacional de La Plata en Literaturas Comparadas y es profesor también en la Universidad de Morón. No sé si me olvidé de algo, Roberto. No, tranquilo. No, de que me tengo que sentar a hacer la tesis, pero después todo bien. Está perfecto. Pero bueno, así que le agradecemos, bueno, a Roberto y agradecemos a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Pero antes, bueno, queríamos dejarles esta invitación que yo la comparto ahora en pantalla, que es la próxima charla, el próximo encuentro, que sería el 25 de julio, el sábado 25 de julio, que va a estar a cargo, bueno, de nuestras arqueólogas, Eva Calomino y Agustina Escaro, y que va a ser de arqueología en Egipto. Van a contar sus experiencias trabajando en el Sinaí, particularmente en un sitio en el Sinaí, en Tel El Gaba. Las inscripciones las vamos a hacer de manera diferente a través de un formulario de Google, porque va a ser como más práctico y después le enviaremos a sus correos, bueno, la manera de ingreso de la misma manera, pero para nosotros se nos va a hacer más fácil para compaginar todo. Así que, bueno, tanto de el primer encuentro, que ya les vamos a enviar los certificados, como de
si así lo quieren, obviamente lo pueden pedir el certificado también de esta charla. Era, bueno, compartirles este encuentro que vamos a tener dentro de 2 semanas, dentro de 2 sábados, así que, bueno, agradecerles nuevamente por haber estado del otro lado. Bueno, así que si no hay más preguntas ni Muchísimas nada... gracias a todos también, de mi parte. Bueno, no sé si querés decir algo más, Robert, si no cerramos acá y un gran No, abrazo. saben, quería nada más agradecerles a todos y a todas por estar, por compartir estas horas con nosotros, que recuerden que, bueno, que estamos también disponibles para todo tipo de consultas y que eventualmente, bueno, nos encontraremos en el futuro en alguna otra charla y espero que tengan un buen fin de semana, que es lo que resta, lo único que me queda por decirles. Bueno, muchas gracias. Gran abrazo. Bueno, voy cerrando la reunión. Gran abrazo. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Buenos días. Gracias.